Hola, Martín Gonda, autor de I30, nuevamente contigo. Bienvenido a esta nueva sesión, el módulo 3. Como podrás observar, hoy estoy en Hawái. Me viene bien fresco porque voy a sudar. Esta clase va a estar de verdad, y tú también vas a sudar más que yo. Así que ponte listo, refréscate, prende el ventilador y el aire acondicionado porque esta clase está bien jugosa. Aquí vamos a ver bastante material interesante, ¿ok? Seguimos hablando de los calificativos. Hoy vamos a aprender a comparar. Ayer decíamos que tu auto es más bonito, más elegante, más cómodo, más rápido, más económico, ¿no es cierto? Digamos, tú hablas de tu hijo y tú dices tu hijo es muy inteligente, es más inteligente que sus compañeros, ¿no es cierto? Vamos a aprender a decir, a mirar cómo es que se hacen las comparaciones en inglés, ¿ok? Entonces aquí te va, mira, fíjate, en español tú dices simplemente es más inteligente, ¿ok? Fácil, más inteligente. Por ejemplo, tú puedes decir es el más inteligente de la clase, simplemente dices sí, pero él es más inteligente. O puedes usarlo para decir es más inteligente que fulano de tal, ¿verdad? En inglés ocurre exactamente igual. Fíjate, obviamente tú tienes que saber, para arrancar con esto, qué palabra es la que usamos para más. Y la palabra es more, ¿ok? Vamos a escribirla en otro color para resaltarla. More. Se escribe more, pero suena como si no tuviera la E. A ver conmigo, more. Dilo conmigo, more. Muy bien. Ahora, tú puedes querer decir, bueno, es más inteligente, pero es menos ágil. Entonces, la palabra menos es otra palabra que usamos para comparar. Obviamente, cuando tú comparas, una cosa es más o menos que la otra, ¿no es cierto? Más inteligente, más sagaz, más sensible, más lo que tú quieras, o menos rápido, menos atlético, menos elegante. ¿Me explico? La palabra que usamos para menos es less. Se escribe y suena igual a como se escribe, con doble S. Entonces, estas son las dos palabritas claves que tú tienes que recordar. More y less. De hecho, para tú decir, ¿cómo te sientes? Tú dices más o menos. En inglés es igual. ¿Cómo te sientes? More or less. Hay otras maneras de decirlo, ¿no? Pero en inglés se usa el more y el less igual o muy similar a como lo usamos en español, ¿ok? Ahora, volvamos literalmente con este ejemplo. Más inteligente, ¿cómo será? Tú dímelo a mí. More, ¿qué cosa? Esta palabra ya la vimos. More intelligent. Muy bien. Fácil. Es así de sencillo. More intelligent. A ver, dilo conmigo. More intelligent. Less intelligent. No hay mucho misterio hasta acá, ¿verdad que no? Ahora, mira, ocurre un pequeño contratiempo y aquí es donde empieza la sudadera, así que me alegro de haberme venido con mi camisita estilo Hawái, ¿no? Fíjate, si yo quisiera usar en vez de intelligent la palabra smart, que es sinónimo de inteligente, si recuerdas que hablamos de esto, ¿no? Tú puedes decir intelligent o puedes decir smart, indistintamente significan exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Tú no puedes decir more smart. Esto está mal. Aparentemente está correcto, más inteligente, y te digo más. Como aparentemente está correcto, a veces, rara vez, pero ocurre, los americanos usan incorrectamente esta forma y dicen more smart. Está mal, muy mal. O sea, no es que, bueno, si lo digo no es el fin del mundo. Bueno, claro, nadie te va a llevar preso por decirlo, ¿no? Pero suena mal, suena como que de verdad tú no sabes inglés. Suena como si tú dijeras la calor. Mucha gente lo dice, pero eso no lo convierte en que está correcto, sigue viéndose muy mal dicho, ¿me explico? Entonces esto no ocurre, no puede ocurrir. La fórmula, aquí va a pasar algo bien distinto, mira, la palabra more desaparece y en lugar de more le agregas al final de smart las letras ER. Ojo, ¿te acuerdas que en la sesión anterior hablamos de la ER al final del verbo? Pues no tiene nada que ver con esto. Este es otro tema totalmente distinto. Recuerda también que anteriormente mencionamos que esta cuestioncita de cambiar el final de una palabra puede totalmente alterar su significado. Pues aquí tienes un caso donde esto ocurre. Esta terminación ER literalmente cumple la misma función que el more
delante de inteligente, delante de intelligent. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y eso por qué? Buena pregunta, realmente no sé por qué, pero es un hecho que así ocurre. La regla gramatical, si entro a explicarte la regla gramatical que determina qué palabra usa la regla del more y qué tipo de palabra usa la regla del ER, aquí nos pasamos las siguientes 2 horas, vas a terminar con dolor de cabeza, yo también, sudando más de lo que voy a sudar hoy, y ya no vas a querer volver, vas a salir corriendo y decir, no, help, ayúdenme, esto es una locura, de verdad que lo es. Y este es un ejemplo clásico de lo que a lo que yo me refiero con que la gramática es una pesadilla. No tiene razón de ser, no hay razón de hacer complicados los temas con todas estas fórmulas gramaticales que definitivamente tú no ocupas saber. Hoy te presento ahora nuevamente uno de mis secretos al mejor estilo, como me gusta decir, tú sabes ya para dónde voy, James Bond Ninja, ¡ja! Ya no vas a ocupar ninguna de estas reglas, aquí te va mi fórmula. Toma nota porque esto es dinamita, lo que te voy a decir ahora no está en ningún libro de gramática, en ningún curso de inglés, esto no lo enseña nadie. Mejor dicho, lo que te voy a decir ahora lleva una R de registrado y de certificado y mío 100%, ahora es tuyo también, ¿ok? La regla es esta, si la palabra es larga, usas el more. Si la palabra es cortita, usas el ER. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien complicado o cómo la viste? Mejor dicho, yo creo que es más fácil, yo me quedo aterrado. De verdad te digo, yo le doy gracias a Dios que me dio la capacidad de identificar cosas tan sencillas como esta y hacer una cosa que en inglés sería complicadísima, que a un maestro en el salón de clase le puede llevar 3 días lograr que la gente termine de entender y recordar cómo funciona esto. En 2 minutos yo sé que tú lo entendiste. Me siento bien orgulloso de esto y espérate que veas las que vienen por delante. Viene mucho más de esto y ojalá que esto te permita entender por qué yo insisto en que tú no ocupas 8 meses de gramática para luego empezar a aprender inglés. Realmente el inglés, pero es de volada, porque con cositas así se simplifica la vida realmente, ¿no? Entonces de pronto digo, podría haber venido con camisa y corbata en vez de mi camisa hawaiana porque está bien fácil esto. Muy bien, vamos a seguir mirando ejemplos. Digamos, por ejemplo, tú dices, wow, ese yate, ese barco está sensacional. Entonces tú dices, sensational. Mira, fíjate qué interesante, voy a aprovechar y te voy a dar algunos puntitos extras acá, ¿ok? La palabra sensation, sensation termina en tion. Esta, sí se nota que sensation, si tú cambiaras esto por una C, estás diciendo la misma palabra que en español. ¿Sí te das cuenta? Qué similitud tan increíble que hay en muchos casos entre el inglés y el español. Muy bien, en inglés no lleva la C, sino que lleva una T, y esa T-I-O-N que tú ves acá suena shon. Entonces tú ves la palabra sensation. Como le agregué la AL para decir, no digo ahora sensación, sino digo sensacional, igual que en español, le agrego el al. Fíjate qué increíble, si a esta T la cambio por una C, absolutamente es la palabra sensacional en español, ¿sí o no? Suena de esta manera, sensational, sensational. A ver conmigo, sensational, sensational. Muy bien, estás diciendo sensacional. Ahora sí, volvamos al tema. ¿Cómo dirás tú es más sensacional? Muy bien, tú lo has dicho. ¿Qué consideras? ¿Una palabra corta o larga? Por supuesto, es corta. Es larga, perdón. Entonces usa la regla del more. Adivina qué, esta regla del more con las palabras largas es la misma que usamos con el less. Si tú quieres decir menos sensacional o menos inteligente, vas a decir exactamente lo mismo. Less sensational, less intelligent. Ahora, toma nota, porque aquí se complicó un poquito la cosa. Venía muy fácil, ¿no? Veníamos navegando, pero aquí vino la tormenta. Para el caso de smart, para decir menos inteligente, usarás también el less. O sea, para hablar de diminutivo, no vas a ocupar, no hay ninguna regla, es la palabra less en todos los casos. En cierto modo que bueno, vaya, porque simplifica las cosas, ¿no? Para hablar de que algo es inferior, menos inteligente, menos atractivo, menos alto, menos caro, menos costoso, lo que sea,
siempre usas la palabra less. No importa que la palabra sea así de grande o así de chiquita. ¿Ok? La variación ocurre solamente para hablar de más. Más inteligente, más gordo, más flaco. Por ejemplo, más gordo, digamos. Fat es gordo. Tú no, pregunto, ¿puedes decir more fat? De acuerdo a la regla que te expliqué, el more no puede ir con palabras cortas. ¿Tú crees que esta es una palabra corta? Absolutamente, no te equivocas. Entonces, el more aquí definitivamente no va. Se reemplaza por, ¿qué cosa dijimos? Fatter. ¿Ok? Ahora, ocurre en algunas palabras, y esto es en todas las palabras en inglés, donde cuando tú le agregas algo adicional al final de la palabra, se duplica su última letra. No ocurre en todos los casos y lo vas a ir aprendiendo de a poquito y de memoria. Es muy sencillo, ¿ok? Y este es uno de esos casos. Aquí le agregarás, duplicas la T y se convierte en fatter. A ver, mira cómo suena. La palabra fat, que significa grasa, o por lo mismo también significa gordo, se dice fat. La T suena bien marcada, fat. Para tú decir más gordo, dices fatter, ya no es fatter, es fat. Si tú dices fatter, la gente te va a entender, pero suenas como Carlos V de Inglaterra, o Charles, ¿sí me entienden? No suenas para nada el inglés americano. Aquí no se pronuncia de esa manera, tienes que decir fatter, a ver, como si fuera una R-E-R, fatter, conmigo, fatter. Muy bien, no sé si se entiende, vamos bien hasta acá. Fíjate, esta palabra more es literalmente más, sensacional. Esta terminación ER, que en inglés la ves al final de la palabra, literalmente es como si tuviera en español la palabra más por delante. Es el más, pero escrito al final de la palabra, vaya. ¿Ok? ¿Se entendió? Creo que es bastante sencillo. No tiene realmente mucha complicación excepto la práctica. Ahora tú dirás, bueno, muy bien, ¿qué determina la diferencia entre una palabra corta y una palabra larga? Básicamente una palabra corta es una palabra de una, a veces hasta dos sílabas, generalmente de una sílaba. Ahora tú dirás, bueno, muy bien, ¿cómo se separan las sílabas? Es otro rollo bien complicado. No es para nada como en el español. En español una palabra, una sílaba es una consonante seguida de una vocal y luego viene otra consonante. Por ejemplo, digamos, caramelo. Caramelo, tiene 4 sílabas. Para tú partir esta palabra en dos en una frase, por ejemplo, para que, digamos, no te llegó al margen y no te cabe y la quieres partir y mandarla al otro renglón, tú puedes poner la sílaba, lo puedes partir la palabra en cualquier lugar con el guión donde haya una sílaba. O sea, tú puedes partirlo en cualquiera de esos 3 lugares, ¿ok? En inglés no es igual. Por ejemplo, intelligent. Esta palabra, yo te voy a decir que te puedo decir cuántas sílabas tiene, pero te voy a enredar. Las sílabas funcionan muy diferente en inglés. Por ejemplo, la palabra smart es una sola sílaba, ahí donde la estás viendo, y mira el tamaño de esa palabra. En español no existiría jamás una sílaba de 5 letras. Entonces, no nos vamos a complicar en este momento, lo vamos a ver más adelante, la partición de sílabas. Pero básicamente mi punto es volviendo sobre nuestro tema. Una palabra corta es una palabra que consideramos de una sílaba, aunque la sílaba, vuelvo y repito, puede ser bastante larga, como en el caso de smart. ¿Okay? Siguiendo esta fórmula de la palabra larga usando el more y la palabra corta usando el ER al final, vas a estar seguro, no te vas a equivocar, es prácticamente infalible, ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, voy a borrar, vamos a pasar ahora con otro tema. Mientras tanto, si quieres tomarte un vaso de agua y refrescarte, porque vamos a seguir entrando en calor aquí, ¿ok? Veníamos hablando de más y menos, ¿no es cierto? Para el menos, recapitulemos, dijimos usa la palabra less y es la misma palabra siempre. Ahora, ¿qué tal que tú quieras hablar del superlativo? ¿Qué es el superlativo? El superlativo es el máximo, digamos, por ejemplo, tu hijo es más inteligente que Roberto, ¿ok? Para comparar dirás more. Pero de pronto, ¿qué tal que tú quieras decir de la clase él es el más inteligente? El más. Fíjate que en español tú dices el más inteligente o la más inteligente, en el caso de una niña, ¿está bien? En inglés ocurre lo mismo. Fíjate, tú tienes la palabra que vimos recién, more,
equivale a más, ¿no es cierto? Luego tienes para decir el más, lo que en español sería el más, ya no usas la palabra more, usas la palabra most. Ahora, most significa el más, pero debe llevar el artículo the, que es el. The most es el más, o la más. ¿Sí se entiende? O puede también ser los más o las más. Por ejemplo, aquellos chicos son los más rápidos. Aquellos chicos son los más. Mira, tú tienes que aprender en español el más o los más, si son varios. Ahora, si son niñas, tienes que decir la más o las más. ¿Estás de acuerdo conmigo? 4 palabras diferentes. En inglés es solo una. The most. The most lo puedes usar para un niño o para 18. Para una niña o para 24 niñas, de la misma manera, ¿ok? Pero recuerda, la palabra clave es most. Entonces tenemos more y the most. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, vamos a mirarlo ahora en acción, ¿ok? Digamos, Rob is more intelligent. ¿Qué quiere decir esto? Rob es más inteligente, muy fácil. Esta es la palabrita clave, más inteligente. Ahora yo quiero decir, Rob es el más inteligente. ¿Cómo diré? Muy bien, perfecto, veo que me estás entendiendo. The most intelligent. The most intelligent. Oye, así de sencillo, yo creo que hasta aquí llegamos, no ocupo enredarte más con más ejemplos, es así de fácil. Ahora, ¿qué tal que yo en vez de inteligente quiera usar la palabra smart? A ver, vamos a escribir el otro ejemplo, usando ahora smart. Rob is more smart. ¿Está bien? No. Porque dijimos que smart es una palabra corta, por lo tanto el more no va. Tenemos que usar el smarter. Muy bien, veo que estás poniendo atención, me da gusto eso. Borremos esto. Rob es smarter, ¿ok? Ahora adivina qué. Para decir Rob es el más smart, el más inteligente, debo aprender lo siguiente. Vamos a escribir este ejemplo. Rob is the smart. Ajá, prepárate a anotar, toma nota mental, aquí te va. Smartest. La terminación est es idéntico a la palabra most. Igual que ocurrió con el otro caso. La terminación er, no sé si me estoy viendo en la cámara, la terminación er es el equivalente a la palabra more. ¿Ok? Vamos a resaltarlo. En un adjetivo corto. Eso se entendió, ¿no es cierto? Bueno, pues lo que te estoy explicando ahora es el mismo principio. La terminación est es el equivalente a la palabra most. Tú usas most para un adjetivo largo, pero usas est para uno corto. Y obviamente tienes que ponerle adelante la palabrita de. ¿Está bien? ¿Estamos entonces? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien, a ver, lee conmigo. Rob is more intelligent. Rob is the most intelligent. Rob is smart. Rob is smarter. Rob is smart quiere decir Rob es inteligente. Rob is smarter quiere decir Rob es más inteligente. Repite conmigo. Rob is smarter. Good. Rob is the smartest. Es test. Suena como se escribe, est. Rob is the smartest. ¿Ok? Para recapitular, entonces dijimos de y luego la terminación est después de la palabra cumple la misma función que decir more y el adjetivo, según sea largo o sea corto. Sé que está un poquito
no voy a decir confuso ni enredado, pero un poquito complejo, ¿no es cierto? Por eso me vine de playa hoy. Pero creo que se entiende, ¿no es cierto? El tema tampoco es chino, está fácil de digerir, pero obviamente para nosotros es una cosa totalmente nueva, entonces, bueno, pues como que lo saca uno un poquito de balance mirar esto, ¿no? Pero de cualquier manera, déjame decirte, haber podido explicarte este tema y que tú lo puedas ejecutar en una presentación con una presentación de 30 minutos es verdaderamente un logro para el premio Nobel, porque de verdad que te he simplificado muchísimo la vida. Esto no lo hubieras podido manejar ni entender en una sola sesión de 20 o 30 minutos. Te hubiera llevado días y no semanas poder entender este tema. Tienes que recordar en tu mente solamente la sencilla clave que dijimos al principio. Si el adjetivo es si es largo, usas la palabra more. Si es corto, usas la terminación ER. Así de fácil. Para decir el más o el que más, usas the most, si el adjetivo es largo, o usas el de lo que sea y la terminación EST. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si es el que menos? Muy bien. Vamos a reemplazar la palabra more y vamos a usar, dijimos, ¿cómo habíamos dicho? Se decía menos. Rob es para decir menos inteligente, menos less intelligent. Muy bien. Less significaba menos. ¿Está bien? Para decir el menos inteligente, adivina cómo diré. Es the least. En vez de decir the less, diré de L-E-A. Ups, perdón. Vamos a limpiar eso. Least. Least significa el que menos o lo que menos. The least. El menos inteligente. Este era el superlativo. El the most que vimos primero era el superlativo para arriba. The least es el diminutivo para abajo. ¿Ok? Ahora recuerda, dijimos que para decir less con more se usaba con adjetivos largos y la terminación ER con adjetivos cortos, ¿no es cierto? Pero también dijimos que para hablar de menos, para usar la palabra less, la usábamos en todos, por igual, no importa si es largo o corto. Yo digo less intelligent o less smart. ¿Está bien? ¿Recuerdas eso? Ahora, de la misma manera, the least se usa para adjetivos largos y para adjetivos cortos. Por ejemplo, Rob es the least smart. Ojo, smart, ¿no? Rob es el menos inteligente. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. Y tengo demasiadas cosas en el tablero, me preocupa que esto te vaya a confundir, ¿no? Pero estamos hablando ahora, olvidémonos del más que teníamos hace un momento, ahora estamos hablando exclusivamente de menos o lo que menos. Vamos, lee conmigo. Rob is less intelligent. Rob es menos inteligente. Rob es the least intelligent. Rob es el menos inteligente. Pronuncia esta palabra conmigo. Least. Suena como lista, sin la A al final. Least. Rob is the least intelligent. Rob is the least smart. ¿Ok? Muy bien, con esto terminamos. No quiero enredarte más, creo que te di bastante material para digerir hoy. Te invito a que vayas para abajo. El observar frases escritas te va a permitir madurar un poco mejor este tema, que obviamente lo iremos practicando en clases por delante, pero creo que de cualquier manera con esto quedó bastante explicado. Si tienes alguna duda, si algún punto no quedó del todo claro, te invito, por favor, vete para abajo en la página y en la caja de comentarios o preguntas. Por favor, déjame saber cómo lo viste, ojalá que lo hayas entendido. Si no es el caso, también déjamelo saber. Me encantó estar contigo, gracias por acompañarme, te cuidas mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.